Y bueno, vamos a hablar con alguien que realmente creo que estoy precisando de sus servicios como licenciada. Licenciada Graciela Rodríguez, ¿cómo le va? Bien, acá trabajando, Héctor. Trabajando, doctora, por favor, enero, 40 grados de calor y usted trabajando. Sí, estoy tomando unos test de personalidad, así que estoy a full. ¿Cómo son esos test de personalidad? ¿Podría ser yo uno de esos? Me parece que no sé, cuál sería el coeficiente. ¿Qué Mire, tal, Héctor? ¿Todo bien? acá andamos, todo Sí, bien, todo bien. Todo bien. Más que nada, quería llamarla sí, y preguntarle un poco. Estoy viendo, recién lo hablaba con una señora que es abogada, que es concejal, una mujer muy qué bien. preparada, trabaja mucho Gracias. contra la violencia de género. Y estamos viendo mucha violencia, doctora. Sí, Digo, licenciada, mucha violencia, sí. por demás. Ujú. ¿Qué es lo que está pasando en nuestra sociedad? ¿Cómo se contiene en una sociedad tan violenta? Porque yo no le encuentro, yo la verdad que no soy quien, ¿no? Pero también como un ser humano, como alguien Mm, que vive en este mundo, ve esos grados de violencia que no hay parámetros. ujú. Sí, sí, sí. Además, por otro lado, que vos decís, la violencia no tiene límites. Uno cuando empieza o a discutir o a agredir a otro, lo que no tiene es algo que pare. Uno no sabe cómo empieza, o sea, sabe cómo empieza, pero no sabe cómo termina. En realidad, yo creo que es esta falta, falta de límites, esto también se genera en la casa, en donde no hay límites, no hay educación, no hay se genera mucho en las familias. Y también hay otra cosa que estamos viviendo, que son los estados compulsivos, en donde hay como otra patología agravada, todo esto, súper autodestructiva, que es la compulsión. Está la ansiedad, las angustias, pero lo que estamos sufriendo hoy son los ataques compulsivos, desde la niñez hasta la adultez. Hay gente que antes teníamos como decíamos, una personalidad suicida, y ahora no tenemos. La personalidad suicida también se genera en un estado compulsivo. Las personas en realidad empiezan, ¿no? En una situación de que ante una situación de bronca, de cosas que no pueden hablar, que no pueden decir, empiezan a generarse, por ejemplo, con los trastornos de la alimentación, empiezan a comer en demasía, se lastiman, se flagelan, ¿no? Fuman, la adicción a la droga. Entonces son estados compulsivos. Hay gente que se empieza a pelear y en un momento, en ese estado de pelea, en ese estado de ansiedad, hasta se pueden suicidar. Tengo muchos ejemplos de eso. Los estados compulsivos vienen por estas cuestiones que está sin la falta de palabra, la falta de diálogo en el buen sentido, la falta de límites. Nadie tiene límite, se perdió el respeto, el valor por el otro, el valor por la vida del otro. Entonces hay la dificultad para contar y para decir las cosas desde un lado afectivo, el abrazo, la mano, se perdió en la familia, se perdió a veces en la amistad, la intolerancia, otra cosa, nadie tolera nada, ni se tolera ni se acepta cosas individuales, menos del otro. Entonces, tenemos que bregar por eso. Hay gente que en estas fiestas, en estos estados compulsivos, hizo cualquier cosa. Salió en una velocidad, tuvo choques. Tenemos que bregar por esos estados. La mejor manera, chicos que han comido en exceso o que entran en una anorexia que no comen nada. O sea, los estados compulsivos son situaciones extremas, de ansiedad extrema, de angustia extrema, que se trata al cuerpo en un estado de violencia, el cuerpo o al otro, y no se mide ni la vida ni la muerte. Todos tenemos dentro, muchas veces, emociones o sentimientos. También tenemos emociones que están del lado de la agresión. Pero, ¿cuál es la diferencia? Lo podemos hablar. Mira, a mí me parece, tengo acá adentro un entrimpado que no sé, lo voy a charlar con vos y lo voy a hablar. Entonces, esta cuestión de la agresión, puedo sacarla, puedo hablarla.
En realidad la violencia ya es otra cosa, es la falta de palabra, es la actuación. Y dejo de ver, ni siquiera puedo negociar, ni contratar, ni decir, a ver, esta casa, lo voy a arreglar, lo voy a... No, ya me siento dueño de la casa, ya sé qué tengo que hacer, y todo termina en una situación en donde tiene que ser como yo lo dije, y si no, corre sangre. Claro. Porque se perdió ese valor, en ese estado compulsivo de la gente, se perdió la cercanía con los valores más, yo diría, esenciales, que es la vida y la muerte. La muerte hoy no pasa a ser algo como, digamos, como extremo. Ahora es parte. Y bueno, si te tengo que matar, te tengo que matar, si es lo mío. La gente a veces piensa de esta manera, es a veces, diría, muy difícil, muy, ¿cómo digo?, impactante, un impacto emocional muy grande, pero se deformó, se tergiversó la idea de los valores y de los principios. Ese es el límite. Ese es el gran límite que no tienen. Y no lo tienen ni de los padres, ni lo tienen desde, en realidad, los chicos. Tampoco hay autoridades. Fíjate que las instituciones están cada vez perdiendo por ahí sus propios valores, ¿no? Siempre hay mucha disfunción en las instituciones actuales. Eso también, porque así como se pierde la autoridad en la familia, se va perdiendo en las instituciones. Claro. Se tergiversan los valores. Por ejemplo, el otro día, ayer estaba con un paciente, un adolescente, que tiene muchos inconvenientes. Entonces se había ido de vacaciones solo, no había tenido autoridad los padres. Entonces me dice, mira, dice, yo veo, y yo le contaba que yo a mis hijos les pongo autoridad, y a veces me comento, o a veces hablo por teléfono y digo, tal cual. Dice, ¿vos los retás a tus hijos? Le digo, sí, yo los reto porque yo me siento que tengo que tener autoridad ante mis hijos, no soy psicóloga ante mis hijos, soy mamá. Sí. Entonces le explicaba, dice, no, yo en cambio con mi mamá, antes de venir a la sesión, nos fumamos un porro. Y son clase, a ver, nos fumamos un porro. Y cuando fumamos un porro dijimos, ¿cómo nos acerca esa situación? Entonces yo le quería, a ver, mirá la limitación del psicólogo. ¿Cómo le dice? Entonces le dije, mira, esto que vos me estás diciendo, esto no tiene que ser. Porque cuántas veces vos venís llorando a la puerta y un montón de cosas de mi consultorio, porque en realidad te quedás sin autoridad. Porque vos podés tener un amigo, una situación así, pero vos no le podés decir que hay una situación que no es buena para vos, no es sana, es autodestructiva, y que encima lo haces con tu mamá. Tu mamá ahí dejó de tener autoridad. Después hay un estado compulsivo de estas dos personas que, así como empezaron a fumarse un porro y están hablando, en un momento se dejan de ver como mamá e hijo y se empiezan a pelear. Y yo sé cómo termina todo esto, en una desgracia. Claro. Se perdió los lugares, la autoridad y los límites en todo el margen de la sociedad. Empieza por la familia y sigue por demás. ¿Entendés? Sí, entonces esas cosas las trabajamos todos los días. Hay gente que se pelea y termina en la clínica pues se tomó pastillas. En esos estados que te digo que hay que escribir, y los invito a los psicólogos a que escriban sobre los estados compulsivos, porque la gente no mide. Y eso es porque no hay distancia entre la vida y la muerte. Claro. Perdóname, pero es lo que yo estoy viviendo. No, está muy bien. ¿Cómo por ahí no? Lo digo desde la angustia, me angustia también esto. Claro que a mí también, me viene con una sensación... Me angustia en la situación de que estoy trabajando y cuesta digamos, en la melange de situaciones poner lo que se llama principio de realidad. Una sociedad que se psicotiza, hay que poner principio de realidad. Esto también lo voy a decir a todos. Cuanto más la sociedad se psicotiza, más indiferencia. O sea, no puedo ver los términos blanco y negro. Entonces, en los grises es más difícil actuar. Entonces, uno cómo tiene que trabajar sobre la psicotización de la sociedad, tratando en los pequeños espacios funcionales en donde uno actúa, ir mostrando el principio de realidad, lo que es blanco y lo que es negro, lo que es blanco, porque si no nos angustia. Sí, yo creo que la angustia no es ceguera,
es declarar que estamos ante un problema y querer resolverlo. No estamos ante una tragedia. Todos podemos trabajar y poder cambiarlo. Yo soy optimista en el buen sentido, realista para trabajar todos en nuestros ámbitos, ¿no? Estamos también viendo, o sea, permanentemente, yo tengo 53 años y ando, veo en la parroquia, soy una lauchita que anda por todos lados, miro, recabo información para después trabajarlo aquí con alguien como usted, que sabe, que puede orientar, no solamente a mí, sino que a muchas. Veo muchos problemas de pareja, maridos que engañan, esposas que engañan, con hijos, y después todo termina en una gran trifulca en el cual ¿lo padecen los hijos? Y aparte que lo padece aquel que fue engañado, ¿o lo padece todo el núcleo familiar? Sí, en realidad, vuelvo a decir los límites. Vos fíjate que, mira, si estamos ante patologías sociales, tendríamos, vos estás tocando, hoy como si hubiese dicho tema de psicología, patologías actuales, compulsión y psicosis. Psicosis, no tenemos que ser tan... ¿qué es la psicosis? La psicosis es en la indiferenciación, la que no tiene en cuenta los lugares, no se tiene en cuenta la persona sino la función, se tiene en cuenta la inmediatez, no hay profundidad de logros y de metas. Bueno, esto es lo que las patologías actuales y sociales, que tienen su solución porque no tenemos que ir al resultado, sino a los procesos. La angustia no es mala, la angustia es una señal, es como la fiebre, nos dice a dónde tenemos que indicar. ¿Qué pasa en las familias también? Al no tener límites y al que antes las familias que hacían, las familias si se encontraban ante un problema de pareja, ante un problema con un niño, ¿qué hacía? Consultaban. Claro. Decían, vamos a ver qué podemos hacer, esto hay que sostenerlo, el valor de la familia, el valor de la familia, el valor de los hermanos, si se pelea, el valor, los valores eran sostén, pilares para que esa familia en red se volviera a unir, y por el amor. Claro. ¿Qué pasa si las familias, ahora cuando se encuentran con un problema, a un mínimo, bueno, hay que ir, ¿no?, por el resultado. Yo no me llevo bien con mi marido y digo, bueno, me tengo que separar. Claro. No, a ver, que vamos a una terapia de pareja, no vamos al hecho consumado, en esta cosa de la infidelidad, vamos a ver qué podemos hacer. No, nadie busca algo porque no, se perdió el eje. El chico anda mal en la escuela, hay que llevar a un profesor. A ver, ¿cómo lo puedo ayudar a mi hijo? ¿Cuántos chicos vos encontrás que tienen un problema en la escuela y los padres les enseñan? No, la psicopedagoga, no, la psicóloga, tiran el problema hacia afuera, afuera. Entonces se pierde el valor. Entonces yo tengo un problema con mi mujer o con mi marido y digo, no, la verdad que este está mejor o que este está mejor. Entonces ellos sienten que es más fácil y tienen como un delirio de idealización, que con el otro les va a ir mejor o con la otra les va a ir mejor, y no, se llevan la mochila a otro lado y va a ser peor, porque yo tengo un concepto, sacando la psicopatía, o sea, los problemas más graves de personalidad, adicción, abuso, problemas sexuales, todos los hombres y todas las mujeres, lo que no tiene uno, tienen otro, señores. O sea, que vos te vas a encontrar con la misma persona, con otras cosas. Entonces, ¿sabés lo que va a pasar? Después vas a decir, ¿y para qué hice esto? Con todo porque toda situación, toda separación es un duelo, y toda separación produce problemas en los niños, en las parejas, y todo se distorsiona, todos se hacen daño. Por supuesto que yo tengo un alcohólico, por supuesto si tengo una persona que es cocainómano, son cosas que no tengo que separarme porque me intoxican y hacen mal a la familia. Pero si no fuera eso, hay que negociar, relacionarse, buscar formas, sostener los valores. No se resuelve buscando otra cosa, porque la otra cosa va a ser peor. Es verdad, cuando uno va transitando otros matrimonios y otros ensambles, va llevando lo que muchas veces dice el padre,
en las misas que dice que son los complejos o las enfermedades intergeneracionales. Tal Es cual. eso. Sí, sí. Como yo no soluciono un problema en mi familia y voy haciendo, adosando problemas en otras situaciones, los ensambles son cada vez peores y los problemas en la tercera generación puede ser un problema psicológico mucho más grave. Irrecuperable muchas veces. Exactamente, por eso yo sostengo, consulten, trabajen esto, es preferible sostener los valores antes de después equivocarme. Si yo siento que me tengo que separar, no es una situación impulsiva y no depende de lo que y de las comparaciones, porque la gente va hacia una situación de comparación. Este tiene lo que el otro no tiene. No es así. No es que los hombres y las mujeres son insuficientes, por favor, porque esto se ve todos los días en pareja. El hombre es no trabajemos sobre la insuficiencia, es como si trabajáramos sobre los objetos. Esto ya no funciona, volvemos a la gravedad. Los seres humanos no son objetos, sino son personas. No trabajemos sobre la insuficiencia, trabajemos sobre las capacidades que tiene el amor. El amor es un don que en realidad muchas veces es una construcción. Entonces yo tengo que trabajar que las relaciones y los vínculos son una construcción, no sobre la insuficiencia de las personas, porque ahí yo ya me acerco como a la insuficiencia de un objeto. Nadie es insuficiente si siente amor. Hay que trabajar sobre eso. Esto lo estoy resumiendo. Está muy bien, está muy bien. Es mucho. Está muy bien porque es largo de explicar y es pero no interesantísimo. Pensemos en la insuficiencia del otro, porque Tal si yo cual. pienso en mi entonces si yo pienso en la insuficiencia del otro, pienso en mi propia insuficiencia. Los seres humanos no somos insuficientes. En todo caso, tenemos errores y tenemos ciertas actitudes o conductas de inmadurez. ¿No? Graciela, le voy a cambiar un poquito el tema y la voy a llevar y seguramente me voy a poner en primera persona. ¿Existe eso que uno se autoenferme? Se autoboicotea. Pero yo digo, pero yo no quiero estar así, ¿cómo me voy a enfermar yo? Bueno, pero hay una cuestión, mira, todos los seres humanos, esto es muy largo y muy divino para explicar, yo diría es el ABC de la psicología, ¿no? Si yo señalo acá 10 personas, pongo ahí en tu radio, y digo, ¿quién se quiere autodestruir? Todos me van a decir que no se quieren autodestruir. No. Pero es a veces el manejo que tenemos con las emociones. Vos me decís, ¿me quiero enfermar? No, pero vos podés provocar tu enfermedad. ¿Por qué? Porque es el manejo que los seres humanos tenemos con las emociones y con los sentimientos. Muchas veces, todos los seres humanos tenemos una posibilidad, como si fuera un motorcito interno que va al cambio. Sí. Todo para el cambio. Y después otro motorcito que sin querer tenemos, que es resistencial, ¿no? Por ejemplo, ahí me dice, ay, mira, tenés que cambiarte vamos a empezar con algo más fácil, Claudia, con la vestimenta. Vamos a cambiar la vestimenta, porque estoy vestiéndome como un viejo. Entonces, no, pero ¿por qué me decís eso? Lo primero que dice el ser humano es, ay, ¿por qué me lo decís? Es como un hecho que quiere cambiar, pero a su vez el cambio lo asusta, entonces recula. Sí. Y entonces lo que muestra es la resistencia. Claro. ¿Entendés? O sea, el ser humano, como tiene a veces agresión, amor, sentimientos encontrados, emociones encontradas, ambiguas, todo eso somos el ser humano. Por eso decía Jan que en la debilidad se encuentra Dios. Claro. Esa es la debilidad del ser humano. Entonces, ¿qué pasa? Como sea el uso y el manejo de las emociones, uno puede provocar su propia enfermedad. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, estoy con una paciente que me dice, yo no puedo hablar, yo no puedo gritar, adolescente, no puedo decir nada, pero después me lastimo. Lleva a la acción lo que no puede decir o verbalizar en palabras. ¿Entendés? De eso se ve no mucho, muchísimo. Eso agregale que una persona esté en estado compulsivo, o sea, cuando la angustia de esa emoción lo lleva a grados extremos de conducta. Entonces, ¿qué le pasa a Héctor? Te lo estoy diagnosticando por teléfono. ¿Qué le pasa? Yo diría, habría que investigar qué le pasa a Héctor con el manejo de sus emociones.
si yo no puedo por ahí verbalizar, expresar o manejar los estados emocionales internos, posiblemente esas emociones, si no salen por la verbalización, diría Freud, se somatizan. O sea, se pone en el síntoma lo que yo no puedo decir en palabras. Es como dice, relacionándolo con lo espiritual, es cuando el Padre dice, suelten, liberen, rompan cadenas. Es eso lo que le está diciendo el Padre. Rompan esas cuestiones de mundo interno que se pegan dentro de uno y no nos permiten acceder a estados de libertad. Eso es lo que habla el Padre. Yo comprendo el estado de libertad. Cuando el ser humano, las libertades internas son mucho más importantes que los permisos externos. Si no, siempre está la somatización. Eso es lo que te quieren llegar a decir. Búsqueme un lugar en la agenda. Pero por supuesto, Héctor, y si no consultás conmigo... me mandaron a otra y yo dije, no, yo tengo que consultar a aquella que realmente me hizo creer en la psicología. Porque... a ver, yo te voy a decir, hay algo que yo lo voy a decir que voy a aprovechar. Los psicólogos, en realidad, somos una mano, un acompañamiento. Tampoco uno necesita, cuando uno comprendió qué es lo que le pasa, ¿para qué va a depender del psicólogo? El psicólogo después, al contrario, yo por ejemplo a veces tengo sesiones de que la gente viene cada semana, cada 15 días, cada mes, principio de mes. Yo no tengo todos los días gente que viene todas las semanas, cada 15. O sea, porque yo pienso que no sirve la dependencia, porque eso no le da independencia y autonomía al paciente. Cuando el paciente va comprendiendo lo que le va pasando, ¿qué le va pasando? Se va soltando. Se va soltando, se va soltando, se va soltando. Entonces va sabiendo que él pudo, que él puede hacer cosas con su vida al amparo de Dios. Entonces se va sintiendo con la autoestima alta. Si no, sin querer, en nuestro trabajo termina siendo iatrogénico, porque no crea independencia y autonomía. Entonces, lo charlamos, Héctor. Dele, que me encantó. Lo charlamos, Licenciada, Héctor. Dios la bendiga. No, al contrario. ¿Cuándo empezamos aquí Sigo en la acá parroquia? Si Claudia no se enoja. ¿Cuándo empezamos aquí en la parroquia? Ya, el 7. El 7 de febrero. Voy el 7 al 21, si Dios quiere, y después seguimos. Ahí está. Como el Padre lo diga. Bueno. Vamos por más. Bueno, besitos. Gracias, luego, gracias. Dios la bendiga. Hemos hablado con la licenciada. ¿Cuál sería el coeficiente? ¿Qué Mire, tal, Héctor? ¿Todo bien? Acá andamos, todo bien. Más que nada, quería llamarla y preguntarle un poco. Estoy viendo, recién lo hablaba con una señora que es abogada, que es concejal, una mujer muy preparada, trabaja mucho contra la violencia de género, y estamos viendo mucha violencia, doctora. Sí. Digo, licenciada, mucha violencia, sí. Por demás. ¿Qué es lo que...? Y bueno, vamos a hablar con alguien que realmente creo que estoy precisando de sus servicios como licenciada. Licenciada Graciela Rodríguez, ¿cómo le va? Bien, acá trabajando, Héctor. Trabajando, doctora, por favor, enero, 40 grados de calor y usted trabajando. Sí, estoy tomando unos test de personalidad, así que estoy a full. ¿Cómo son esos test de personalidad? ¿Podría ser yo uno de esos? Me parece que no sé. Impulsivos, desde la niñez hasta la adultez. Hay gente que antes teníamos como decíamos una personalidad suicida, y ahora no tenemos. La personalidad suicida también se genera en un estado compulsivo. Las personas en realidad empiezan, ¿no?, en una situación de que ante una situación de bronca, de cosas que no pueden hablar, que no pueden decir, empiezan a generarse, por ejemplo, con los trastornos de la alimentación, empiezan a comer en demasía. En realidad yo creo que es esta falta, falta de límites, falta de... Esto también se genera en la casa, en donde no hay límites, no hay educación, no hay se genera mucho en las familias.
Y también hay otra cosa que estamos viviendo, que son los estados compulsivos, en donde hay como otra patología agravada, todo esto, súper autodestructiva, que es la compulsión, ¿no? Está la ansiedad, las angustias, pero lo que estamos sufriendo hoy son los ataques compulsivos. Está pasando en nuestra sociedad. ¿Cómo se contiene una sociedad tan violenta? Porque yo no le encuentro, yo la verdad que no soy quien, ¿no? Pero también como un ser humano, como alguien que vive en este mundo, ve esos grados de violencia que no hay parámetros. Sí. Además, por otro lado, que vos decís, la violencia no tiene límites. Uno cuando empieza o a discutir o a agredir a otro, lo que no tiene es algo que pare. Uno no sabe cómo empieza, o sea, sabe cómo empieza, pero no sabe cómo termina.